¿Usted alguna vez ha sido atraído en el camino cuando ve una multitud y se pregunta qué es lo que está pasando ahí? ¿Le ha pasado? De hecho, aquí dicen que existe algo que se llama, creo que es el nombre, me enseñaron hace mucho, Curiosity Driving. ¿Ha visto eso? Es como en el highway, de repente usted encuentra que la gente ve algo y comienza a parar un poquito. Y ese poquito a poquito genera un entaponamiento tremendo. Muy bien, en los días de Jesús no había internet, no había Facebook, no había la tecnología, ni siquiera automóviles, la gente andaba, la vida era más sedentaria. Pero ocurrió algo en los días de Jesús que, previos a su ministerio, que llamó la atención de mucha gente. La nación de Israel es una nación religiosa, es una nación expuesta a las verdades de la palabra de Dios, es una nación con fuertes tradiciones religiosas y de repente en el desierto aparece un hombre con una vestidura muy peculiar llamado Juan. Juan comienza a predicar un mensaje muy fuerte y el pueblo comienza a tener a Juan como por profeta y dicen, este hombre tiene que ser un profeta. Y eso genera una atracción hacia él y de paso la gente sale de las ciudades y se va donde él está en el desierto para ser bautizado por él. El pasaje que tenemos delante es exactamente ese cuadro. Si ustedes leen conmigo en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, ahí encontramos el testimonio que Lucas, el médico, da sobre el bautismo de Jesús. Y voy a leer los versículos 21 y 22, porque aquí sucede algo ordinario y algo extraordinario. Dice el versículo 21, aconteció en Lucas capítulo 3, si están ahí ya. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como ven, de algo natural, común, aparentemente intrascendente, caemos a algo extraordinario. Este es uno de los pasajes que prueba la realidad de la Trinidad. Si ustedes ven conmigo, en el versículo 21 y específicamente el versículo 22 reúne a las tres personas que creemos que son Dios. No tres dioses, un solo Dios en tres personas, un solo Dios que se ha manifestado de tres formas distintas. Dice el versículo 22, mientras Jesús, el Hijo, se bautizaba, descendió el Espíritu Santo, ahí está, sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, y este es el Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está claramente la enseñanza de la Trinidad. Por otro lado, hermanos, es interesante que este texto lo menosprecian los que se oponen a la Trinidad, pero también este texto puede ser muy mal entendido por el bautismo de Jesús y por quien él realmente se bautiza. Vamos a mirar en primer lugar el versículo 21, la primera afirmación que aparece allí sobre el pueblo bautizándose. Todo el pueblo. Recuerden ustedes que la palabra todo no significa absolutamente todo el mundo. Es una forma para referirse a una multitud. Es una forma para referirse a una variedad. Por ejemplo, en el mismo contexto que tenemos, y oigan bien, yo voy a estar caminando por
Mateo, Marcos y Lucas, los tres primeros evangelios, porque los tres hablan del bautismo. Juan lo menciona, pero dan detalles, Mateo, Marcos y Lucas, y también voy a mencionar a Juan, por supuesto, pero ellos presentan el bautismo de una manera bastante similar. Si ustedes y yo vemos en el capítulo 3, el pasaje que se leyó aquí, nos habla de esta multitud. Dice el versículo 3 del capítulo 3, y fue por toda la región contigua, es decir, alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está el libro, está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, y Juan era experto en Isaías. Y noten ahora en el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, multitudes. Estamos hablando de muchas personas. Y eso mismo nos cuenta el evangelio de Mateo, Marcos, muchas personas. Y si ustedes ven específicamente aquí, ustedes pueden encontrar que entre esas personas que iban para ser bautizados, no eran las mejores personas en cuanto a su moralidad, porque era un bautismo de arrepentimiento. Miren ahora, versículo 10, la gente en sentido general le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Porque él decía, vengan para ser bautizados. Y él les advirtió de que hicieran fruto digno de arrepentimiento. Y ellos le preguntaban, ¿qué haremos? Y miren el tipo de personas que había allí. Dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, considerados traidores, de las personas menos apreciadas, de una reputación mala. Esas eran las personas que iban a bautizarse. Noten ustedes también en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, y aquí estamos hablando, hermanos, de cualquier tipo de persona, desde publicanos hasta soldados. Entre ese grupo de personas venían religiosos, y ahí sí, vamos ahora a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 nosotros encontramos otro grupo de personas que venían para ser bautizados por Juan. Dice Mateo capítulo 3, en el mismo contexto de la multitud que venía. Mire el versículo 5 como dice, y salía a él, vean por favor, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Hermanos, era mucha gente que iba para ver lo que estaba pasando con Juan. Y eso es lo que estamos hallando. Muchas personas de distintos lugares. Y noten ahora específicamente en el versículo 7, al ver el Juan, que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo. No solamente publicanos, no solamente soldados, sino religiosos, fariseos y saduceos. Y nosotros podemos mirar, y dejen su marca allí, por favor, en Mateo, y miren en Marcos capítulo 1, Marcos comienza citando esto de una vez, versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán. Personas de todo lugar venían y personas de todo tipo, especialmente pecadores, para ser bautizados por Juan. Pero quiero llamar la atención también, volviendo a nuestro pasaje en Lucas, que dice aquí que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, la palabra aquí bautizó es inmersión o sumergir. Juan se hizo famoso por eso. Y sepan que Juan le pusieron el Bautista, no porque él era bautista como nosotros, sino porque bautizaba. Y de hecho nuestro nombre tiene que ver con eso en la historia, porque las iglesias bautistas comenzaron a bautizar personas, adultos, personas que ahora creían. Entonces noten aquí como Juan bautizaba y lo hacía en el Jordán
por inmersión. Mateo capítulo 3, como les dije, mantengan allá su dedo porque voy a estar yendo de un lugar a otro. Vamos a encontrar a Juan predicando en el desierto de Judea. Y dice el versículo 5, salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Él bautizaba en un río caudaloso. Y en Marcos capítulo 1, nosotros encontramos otra vez la afirmación de que salían al Jordán, versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán. Juan bautizaba, y esta es una multitud donde había soldados, donde había publicanos, donde había fariseos, saduceos, había mucha gente allí en el bautismo de Juan en el Jordán. Y ahora miren el propósito del bautismo. Y esto para mí es lo que tiene que llamar nuestra atención. De esto particularmente no nos habla Lucas, pero Mateo sí nos habla de esto, y Marcos también. Dice aquí, versículo 6 de Mateo capítulo 3, y eran bautizados por él en el Jordán, oigan ahora, confesando sus pecados. ¿No les llama la atención que tanta gente fuera a confesar sus pecados ahí? Realmente no le llama la atención que tanta gente de esta nación fuera ahí a buscar un punto donde confesar sus pecados. ¿No les llama la atención? ¿Acaso los pecados no se pueden confesar en cualquier lugar? ¿Pero por qué iban allá? A bautizarse en público y así reconocer públicamente que eran pecadores que necesitaban confesar sus pecados. Si ustedes ven en Marcos, también aparece la afirmación. Marcos capítulo 1, versículo 5. Salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y como era necesario para bautizarse el arrepentimiento y la confesión de pecados, por eso es que Juan le dijo a los saduceos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él le decía, miren, no piensen que con solo venir aquí ya han resuelto el problema de su pecado y confesarlo. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, yo quiero repasar lo que hemos visto aquí. En primer lugar, Juan estaba recibiendo una multitud. En esa multitud había todo tipo de personas, incluyendo fariseos, saduceos, publicanos, soldados. Ellos venían para ser bautizados por inmersión en el Jordán. Y ese bautismo era para profesar, para procurar y decir, hemos sido perdonados por nuestros pecados, y procurar dar un testimonio de confesión de pecado, arrepentimiento del pecado. Hermanos, espero que estemos claros. ¿De qué se trata esto? Este es el bautismo evangélico. Es por inmersión, es un testimonio público, pero incluye que el que se está bautizando reconoce que es un pecador y se arrepiente de sus pecados y testifica que se ha arrepentido por el bautismo. Ahora, vamos otra vez a Lucas capítulo 3 y leamos lo siguiente que dice el versículo. Véanlo conmigo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿cómo dice su Biblia ahí? También Jesús fue bautizado. Ahora yo les pregunto, ¿no les llama la atención y les prende como una bandera y decir, pero ven acá, ¿por qué Jesús se está bautizando si era un bautismo de confesión de arrepentimiento del pecado? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús era un pecador? ¿Por qué se bautizaba? Eso dice la Escritura exactamente. Pero aquí tenemos varias maneras de responder a la pregunta, ¿por qué Jesús se bautizaba? Y en primer lugar, permítame responderle a la luz de lo que dice el versículo 23. Jesús mismo
al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lo que significa que en este momento de su vida, como de 30 años, Jesús es bautizado y ahí comienza su ministerio. Miren esto, Jesús es bautizado y comienza el ministerio. Jesús es bautizado e inmediatamente comienza a cumplir su propósito ministerial, su propósito redentor de manera activa y pública. Él ha estado obedeciendo la palabra de Dios, lo vimos en 12 años en el templo, él ha estado haciendo la voluntad de Dios, pero ahora públicamente él inicia su ministerio. Amados míos, aquí tenemos que mirar un poquito atrás. Y permítame hacerle esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que tanta gente iba para que lo metieran en el agua en un bautismo? ¿Acaso la práctica del bautismo estaba antes de este momento entre la nación de Israel? Bueno, no a la manera del Nuevo Testamento, pero sí en el judaísmo había un lavamiento con agua que se le daba en la consagración a los sacerdotes, según leímos aquí en Éxodo capítulo 29. Vamos a mirar otra vez allá. Ese fue el pasaje que se leyó. Y miren conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 29. Dice el título de sus Biblias ahí, consagración de Aarón y de sus hijos. Miren el versículo 4. Voy a esperarlos, no se preocupen, hermanos. Éxodo capítulo 29. Versículo 4. Dice así: Aarón y sus hijos son los sacerdotes. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice su Biblia ahí? Y los lavarás con agua. Porque era un rito, una ceremonia donde había un lavamiento externo con agua que representaba el lavamiento interno también de purificación. Pero no solamente eran lavados externamente con agua, sino que algo más se le hacía en el versículo 7, lea conmigo. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Por qué la nación de Israel iba allá? Hermanos, porque querían lavarse de sus pecados. Según su tradición, ellos querían purificarse. Ellos reconocían su pecado y querían pasar por ese rito de purificación que tal parece que estaba enraizado en el judaísmo. Algunos dicen que en la sinagoga había una tina donde se purificaban de agua. No era el bautismo evangélico que establecido a partir de acá, pero era un rito de purificación en la nación. Y hermanos, por eso la gente iba y por eso la gente se metía al agua para que Juan los bautizara. Ahora volvamos a Lucas. Otra vez, capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Hermanos, el Señor Jesús tiene en la Biblia 3 oficios. Rey, porque Él es el rey de su pueblo, y por eso en la crucifixión le pusieron el rey de los judíos. Profeta, Él es el Logos, la palabra de Dios entre los hombres, Él comunica la palabra de Dios. Y el tercero es sacerdote. ¿Y qué dice Éxodo 29 que hacían a los sacerdotes a la hora de consagrarlos? Los lavaban en agua. Y es muy probable que al iniciar su ministerio, aquí Él estuviera bajo ese rito de purificación y lavamiento del agua. Ahora usted dirá, pastor, ¿y el aceite? Bueno, pues lee el versículo 22. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y algunos entienden claramente, esta es la unción similar a la del aceite. Aquí el Señor Jesús fue consagrado al ministerio que comenzaba. Con el lavamiento del agua y con la unción del Espíritu Santo como el aceite. Ahora bien, hermanos, ¿qué tiene eso que ver con nosotros?
Y aquí en Mateo capítulo 3, versículo 15, encontramos la respuesta inmediata. No solamente él viene aquí por el lavamiento, la consagración al iniciar su ministerio, pero miren en Mateo capítulo 3, versículo 15. Juan no quería bautizarlo porque él está bautizando pecadores, pero cuando se encuentra con este, que él sabe muy bien quién es, él le dice en el versículo 14, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Hermanos, entiendan bien. En primer lugar, aquí estamos cumpliendo la justicia que tiene que ver con la consagración de mi ministerio, pero hay algo más, Juan. Yo he venido a cumplir toda la ley. Y como ustedes saben, al final en la gran comisión y toda la iglesia, todos los que creyeren deben bautizarse. Él también se bautizó para ser un modelo para sus discípulos. Yo estoy ahora bautizándome, dice el Señor, para cumplir todo lo que la ley exige. Pastor, pero ¿y qué tanto implica? Escuche ahora, el malhechor de la cruz, ¿creyó o no creyó? ¿Fue salvo o no fue salvo? ¿Se bautizó o no se bautizó? Pero Cristo se bautizó en su lugar y cumplió la justicia por él. ¿Ven la conexión? Eso no significa que nosotros no nos bautizamos. Nosotros nos bautizamos. Pero si alguno cree, y gloria al nombre del Señor, imagínese un pariente suyo, alguien que usted le predique el evangelio, alguien a quien usted le anuncia la salvación, y esa persona se resiste, no cree. Pero justo antes de morir, se acuerda del evangelio predicado y cree en Cristo, aunque no se haya bautizado y no haya cumplido todo lo que la ley de Dios demanda. Aquí hay uno que cumplió toda la ley, toda la justicia en su lugar, el Señor Jesucristo, y entrará a la gloria y la salvación eterna. Hermanos, eso es maravilloso. Él cumplió toda justicia, aún en su bautismo. Ahora, a mí me interesaría ver con ustedes algo más en el pasaje, en los minutos que me quedan. Vean conmigo otra vez. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y ya vimos quiénes eran, también Jesús fue bautizado, y ahora mire, y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y miren ahora, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando ustedes se dan cuenta de lo que está pasando aquí, ¿había aquí una multitud de toda la región, sí o no, hermanos? ¿El bautismo era un testimonio para todas esas personas también, sí o no? Sí. Pero sobre todo, lo hizo no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y por eso el Padre dijo, en Él tengo complacencia. Por eso los cielos se sacudieron. Hermanos, eso nos lleva a entender algo. Óigame bien, el bautismo no es algo que se hace para agradar al pastor, a mi papá, a mi mamá y me dejen tranquilos o simplemente para que la gente vea. No, es algo entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y yo creo que eso está aquí claramente mostrado por nuestro Señor. Salió del bautismo orando y el cielo se abrió, etcétera. Vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, mis queridos hermanos, el bautismo de Jesús debe ser para nosotros siempre un recuerdo de nuestra posición perdonada, lavados en la presencia de Dios. Hermanos, miren, no hay nada más incómodo que sentir el sucio de nuestro pecado en el alma. Nada más incómodo. Yo les voy a decir un testimonio personal porque yo sé que ustedes todos, lo que yo les digo aquí se queda aquí. Cuando yo me casé con mi amada esposa, a la hora de acostarme,
como yo estaba, así me acostaba. Pero yo veía que esta princesa se bañaba. Y se daba un baño de arriba abajo, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Y dice, no, que no puedo dormir así. Hermano, yo me sentía mal, porque yo como estaba, me acostaba. Mira, hasta rima, como estaba, me acostaba. Hermano, pero ¿saben lo que pasó? Un día digo, déjame bañarme a ver lo que pasa. Oh, hermano, qué felicidad. Qué bueno es bañarse antes de acostarse. Usted se acuesta fresquecito. Los que no lo hacen, practíquenlo. Ahora, quiero decirle por qué se lo refiero ahora. Porque hay ocasiones en que yo estoy tan cansado que digo, hoy no me baño yo. Y me tiro en esa cama, hermanos. Pero comienzo a sentir que se me pegan las piernas y que los brazos. Y hermanos, me da un disgusto tan grande que me paro disgustado, me meto en la ducha y vuelvo y me meto en la cama disgustado. Porque ya estoy acostumbrado, no resisto a acostarme sin bañarme. Muy bien, eso fue una cosa muy tonta comparado con lo que yo le quiero decir. Oiga bien, si usted es de Cristo, el pecado le va a molestar. Y usted piensa mal y ay, eso comienza a apretar la conciencia. Usted habla mal y ahí comienza la conciencia. Usted actúa mal y comienza la conciencia. Y hermanos, a veces confesamos nuestro pecado, pero no nos sentimos limpios. A veces usted se arrepiente y le dice, Señor, perdóname y ya estoy aquí. Pero usted siente ese amargo. Oye, hijo de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, Cristo cumplió toda justicia y el lavamiento de nuestros. Somos limpiecitos. Habiendo confesado nuestro pecado, Él nos limpia de toda maldad, dice la Escritura. La sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad. Y óigame ahora, no solamente nos limpia de toda maldad, sino que nos da el aroma, el perfume del Hijo de Dios, en quien el Padre se alegra y se contenta. Eso para mí es maravilloso. Oh, hermanos, eso es como un alivio. Confieso mi pecado y yo lo sienta o no lo sienta, yo debo saber, soy limpio de toda maldad, lavado completamente. Limpiecito y oloroso. Hermanos, disfrutemos de ese perdón y de esa redención que tenemos en Cristo. Oh, pastor, pero ¿qué tiene que ver el asunto de sacerdote? Oh, hermanos queridos, que primera de Pedro dice que ahora nosotros somos sacerdotes y habiéndonos nosotros bautizados, creído en Cristo y siendo perdonados, oiga, tenemos entrada a la presencia de Dios. Sí, hermanos, usted confesó su pecado, no tiene que hacer penitencia. Qué triste es ver la gente bajo la religión tradicional cumpliendo una promesa, yendo de rodillas de aquí a allá. ¿Usted lo ha visto? Y van en esa penitencia de rodillas. Hermano, usted no tiene que hacer penitencia. Cristo cumplió toda justicia en el lugar suyo. Se acabó. Y si pequé, ¿qué hago? Lo confieso. Y si no lo siento, bueno, pues le pido a Dios que me ayude a sentirlo, pero que lo sienta o no lo sienta, ya soy limpio de toda maldad. Y además de esto, hermanos, aquí hay otra cosa que para mí es maravillosa. Cuando Jesús se fue a bautizar delante de todo el pueblo, y aquella era una calaña de publicanos, aquella era una calaña de soldados extorsionadores y de pecadores, y él se metió en la fila, que imagino que había una fila. ¿Qué creen ustedes que la gente iba a pensar del Señor Jesús, del Santo de Israel? Cuando él estaba en la fila para el bautismo de arrepentimiento, este otro pecador. Y ustedes saben que más adelante en su ministerio, eso era lo que iban a decir. A él le iban a decir, mire, que estaba loco, le dijeron los fariseos. Además de eso, le dijeron que él era el que tenía el espíritu del diablo. A Jesús le dijeron en un momento, dice, porque un hijo de fornicación, y usted dirá, pero ¿por qué ellos dicen eso? ¿Saben por qué? Porque la fama se corrió de que su mamá salió embarazada de él antes de estar unida a José. La gente es chismosa. Y decían, tú ves este no es hijo de José. La mamá salió embarazada antes de estar con él.
Y decía, este es un hijo de fornicación. Hermanos, a él le dijeron de todo asociado con el pecado. Pero ¿saben qué? Como quiera se asoció con pecadores. Porque él vino a redimir pecadores. Y qué bueno que él se asocia con pecadores, porque gracias a eso nosotros también somos perdonados. Pero aquí hay algo más, hermanos. Él lo hizo no para agradar a los hombres, sino delante de Dios. Y quiero darle un consejo, y que yo me lo aplique a mi alma, y no siempre se debe predicar así, pero es la verdad. Óigame bien esto. Usted no tiene que andarse justificando delante de los hombres. Usted necesita la justificación de Dios. Oh, pero nosotros sí dependemos de eso, ¿eh? De que fulano piense que yo estoy bien, y que fulano piense que yo arreglé mi cuenta, y que no se den cuenta de aquello. Hermanos, miren, nosotros no tenemos que justificarnos delante de nadie. El Señor Jesucristo se bautizó en ese grupo de hombres pecadores y mujeres pecadoras. Pero ¿saben a quién él agradaba? A aquel que, habiendo sido bautizado, estaba orando y desde el cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Amados míos, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Pero claro que tienen que hablar mal de nosotros. Claro que tienen que pensar mal de nosotros. Si andan en las tinieblas y nosotros andamos en luz, claro que sí, hermanos, nos van a difamar. Eso es seguro. Usted no puede estar en paz con Dios y con el diablo. Y los hijos del diablo van a decir, nos van a acusar, nos van a señalar. Miren, hermanos, ay, que Dios nos ayude a prestarle cero atención a lo que digan los hombres. Nuestra aprobación viene de Dios. Y Pablo dice que él fuera maldito si él procurara agradar a los hombres y no a Dios. Agradamos a Dios y andamos con limpia conciencia delante de Dios. Si él me ha perdonado, ¿quién está libre de pecado para tirarme la primera piedra? De lo contrario, tampoco yo te perdono, le dijo Jesús a la mujer samaritana, a la mujer adúltera. Amados míos, Dios les bendiga. Y si alguien aquí no se ha bautizado todavía, debe bautizarse. Debe bautizarse. Y debe dar un testimonio público de arrepentimiento de sus pecados. Lo importante no es bautizarse. Hermano, yo conozco las iglesias ahora están a un punto, mire que eso es tremendo lo que están haciendo. Me contaban de una iglesia, no recuerdo ahora quién fue en esta semana, que entre todas las cosas que hay en la iglesia tienen un closet de ropa. No para los que tengan necesidad de ropa, ¿eh? Oigan, ¿por qué? Porque la gente llega invitado a la iglesia y ahí mismo le dicen, ¿usted se quiere bautizar? Pero no tenemos ropa para usted aquí. Y lo que hacen es, hermanos, que cogen un diablito seco y sacan un diablito mojado. No hay salvación, no hay nada que ver con arrepentimiento de pecados. No. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y ven y testifica por las aguas del bautismo. Eso hizo nuestro Salvador y Él cree y Él dice que el que cree en Él sea bautizado. Si no te puedes bautizar, amén. Pero si puedes y no quieres, hay un problema fundamental. Probablemente no conoces a Cristo y no eres de Cristo. Cree en Cristo. Y hermanos, gloria a Dios por lo que el bautismo representa para nosotros. Estamos en Cristo, somos una nueva criatura, lavados completamente. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Él. Y lo último, algún día moriremos, seremos sepultados, pero estamos en esperanza de que nos levantaremos perfectos en la resurrección. Vamos a orar. Padre nuestro, si alguien no ha creído, este sea su día para que se arrepiente y crea y sea lavado y lavada de todo mal por la sangre de Cristo. Y que veamos ese testimonio después en las aguas del bautismo. Mientras, ayúdanos a vivir gozosos, sabiendo que cada uno de nosotros, no importa lo que haya hecho, cuando lo haya hecho, ni cuántas veces lo haya hecho, por la sangre de Cristo somos lavados de toda maldad, limpios y perfumados con el aroma de Cristo, y podemos esperar del Padre aquel día. Ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Oh Señor, te lo pedimos por nuestro Redentor y Salvador. Amén.